apartado está dedicado a reseñar, a comentar y a reseñar El pecado original del psicoanálisis, libro de Norberto Rabinovich, ¿sí? Publicado por editorial Letra Viva. Es una editorial clásica de textos psicoanalíticos en el año 2017. Pero entiendo que estos comentarios y estos ensayos presentes en El pecado original, que es un libro relativamente corto, tienen varios años de investigación de parte de este autor, de Norberto Rabinovich, que es argentino. Así que en este apunte, primero vamos a leer completo, o sea, lo van a poder escuchar completo, recitado, el primer capítulo, y luego, al final, con el licenciado Matías Tabil, vamos a hacer un estudio en profundidad. Muy bien. Empezamos con este apunte. Muy bien. El prólogo tiene un primer acápite, ¿sí? Todos de Jacques Lacan. El acto psicoanalítico es precisamente a lo que el psicoanalista parece oponer el más furioso desconocimiento. Clase 3. Allí donde mi pregunta solo puede ser experimentada como la más molesta, porque precisamente toda la ordenación analítica está construida para enmascarar esa cuestión sobre la función a revisar del sujeto de supuesto saber. Fin de la cita, clase 9. Nueva cita. Y no necesito agregar más para decir que mi tesis es precisamente que toda ordenación de lo que se hace, de lo que existe en psicoanálisis, está hecha para que esa exploración, esa interrogación no tenga lugar. Hasta tal punto que no tendrá lugar, no podemos decir más de lo que se dice en ninguna parte, porque en verdad nos es imposible hablar solos. Clase 9, Jacques Lacan, seminario 15, el acto psicoanalítico. Encabezo este prólogo, fin de las citas. Encabezo este prólogo con esta secuencia de citas de Lacan para subrayar, destacar e incluso remachar acerca de la profunda dificultad del practicante del psicoanálisis en relación a las implicancias de su oficio. Freud abundó sobre las resistencias que el descubrimiento del inconsciente despertaba en las mentalidades de los contemporáneos. Pese a ellas, el psicoanálisis logró hacerse un lugar en el conjunto de las disciplinas científicas, combatido por muchos y aceptado por algunos otros. Lleva más de 100 años de existencia, pero el punto sobre el cual Lacan pone el acento, y que constituye el meollo de este libro, es sobre la resistencia de los propios psicoanalistas y sus instrucciones a desnudar algunos de los efectos de su práctica. Aquí es preciso distinguir la inmensa gama de experiencias que en nombre del psicoanálisis conservan los tradicionales principios de la sugestión. El tema punzante reside en la especificidad de la eficacia analítica. ¿Cómo comprender si no el alcance de la lapidaria afirmación de Lacan? El acto psicoanalítico es precisamente a lo que el psicoanalista parece oponer el más furioso desconocimiento. ¿Cuál podría ser el problema del psicoanalista en relación a ese acto? Adelanto mi lectura del punto a interrogar, que por otra parte constituye el eje central de este libro. Una vez que el psicoanalista se construye en garante del sujeto supuesto saber, los efectos del acto analítico tendrán que retornar como un boomerang destronándolo de ese lugar. Si esto no es así, aunque no se percaten de ello los partícipes, el poder de la cura queda circunscripto al poder sugestivo de la transferencia. El psicoanálisis pone así en cuestión los soportes de la mentalidad religiosa de todo ser hablante, incluso incluyendo la de los analistas. Entonces nada más pertinente en este punto que reiterar la cita anunciada. Allí donde mi pregunta solo puede ser experimentada como la más molesta, porque precisamente toda la ordenación analítica está construida precisamente para enmascarar esa cuestión sobre la función a revisar del sujeto supuesto saber. Capítulo 1. Religiosidad y verdad en la cura analítica. Primer paso, ofrecer garantías a una falsa fe. Los analistas saben, porque forman parte del corpus psicoanalítico, que la dimensión imaginaria de la transferencia, aun cuando es el terreno que permite el análisis, resulta a su vez el mayor obstáculo a la cura. Ya había advertido Freud desde sus inicios que la liquidación de la transferencia define una de las condiciones del éxito de un análisis.
La dependencia del paciente respecto del analista, reedición de dependencias infantiles, constituye una fortificación en la que el yo busca amparo frente al peligro de las pulsaciones del inconsciente. Y es precisamente el levantamiento de la represión, para emplear una metáfora freudiana, lo que quiebra dicha fortaleza imaginaria, cuyo garante encarna el analista y sus intervenciones debieran apuntar a desmantelar. Es decir, que en la confrontación del sujeto con la verdad del inconsciente, aquel paga el precio de perder al supuesto garante del saber. Esta relación de exclusión entre el saber supuesto y la verdad del inconsciente requiere que el analista esté dispuesto a perder sus galardones. Sin embargo, podemos constatar que la tradición analítica gestada desde el origen bajo la égida de la Asociación Psicoanalítica Internacional fundada por el mismo Freud, forjó un modelo ideal de modus operandi del analista con la transferencia que de hecho, pero no de derecho, va a contramano de este principio de la cura analítica. La problemática que abordo en este libro está vinculada al hecho de que en la comunidad analítica ha predominado a lo largo del tiempo cierto modelo de analista que por su manera de proteger la dimensión imaginaria de la transferencia podría ser incluido en el conjunto de los salvadores de la disposición religiosa para salvaguardar al otro omnipotente y castrado, donde Freud reconoció el sostén estructural de la neurosis universal de la humanidad. La instalación de la transferencia, tal como la define Lacan, especifica el momento en el que el analista pasa a ocupar para el analizante un lugar de garante de la función del sujeto supuesto saber. Dicha transferencia constituye un acto de fe, aunque aquí la palabra acto se encuentra en las antípodas de la acepción específica que constituye el acto analítico, porque una de las maneras que empleó Lacan de definir la finalidad de un psicoanálisis, que equivale a la realización del acto analítico, es precisamente la de borrar del mapa subjetivo tal disposición religiosa, que no es más que una reproducción que adopta la estructura del fantasma neurótico. He podido observar cuán diligente resulta ser en los analistas a la hora de engalanar los ropajes del personaje impecable, ajustado a la imagen que le transfieren a sus analizantes. En este punto me serviré de una anécdota de las tantas que estamos acostumbrados a presenciar para ilustrar el problema. Una amiga, me contó que una tarde, mientras conversaba en su casa con una amiga psicoanalista, llamó por el portero eléctrico a otra amiga suya que iba a visitarla. La hizo pasar y mientras ésta subía le informó a su amiga psicoanalista que R, a quien conocía bien puesto que a la sazón estaba en análisis con ella, venía en ese momento a visitarla. De pronto la amiga psicoanalista soltó una exclamación de alarma. Evidentemente consideraba que ser vista por su paciente en esas circunstancias tan fuera de encuadre era perjudicial en alto grado y decidió esconderse en el dormitorio hasta que R se fuera. ¿Qué peligro para el análisis representaba un encuentro de este tipo? ¿Qué debió ocultar la analista a la mirada de su analizante? Cualquiera fuese la justificación que diera respecto a los recaudos que tomaba, resulta innegable que en el manejo de la transferencia se apoltronaba en una impostura. Cuidar una frontera imaginaria que velara la imagen de un ser inalcanzable y excepcional. Porque el hecho de que el analizante promueva a su analista un lugar de relativa infalibilidad o de perfección, en algún sentido sobrehumana, es algo que responde al fenómeno de la transferencia imaginaria y aceptamos este fenómeno como punto de partida y condición necesaria al desarrollo del análisis. La contradicción se centra en que el analista se crea en el deber de asegurar con su persona aquello que le es demandado por esta vía y se convierte en un partícipe activo a fin de alimentar dicha idealización. Parece ser que el analista del relato se angustió ante la posibilidad de desilusionar a su analizante y por ende perjudicar el análisis, como si el deber de salvar al otro formara parte esencial de su tarea. Es innegable que el tipo de aspiraciones formen parte de la propia neurosis del analista. Salvando la engañosa ilusión de su paciente, pone a resguardo la propia... Justamente, salvando la engañosa ilusión de su paciente, pone a resguardo la propia ilusión. Segunda parte, fe y regeneración. Cuando los padres anuncian a sus hijos la visita de los Reyes Magos, apelan a su infantil credulidad reforzada con la llegada de regalos. Los adultos advertidos del engaño, tal como enseña O'Manoni en su excelente libro La otra escena, claves de lo imaginario, son quienes gracias a la candidez de los niños encuentran una vía indirecta para reforzar su propia credulidad supuestamente desterrada. La fórmula basal de este mecanismo renegatorio, que allí se dispara, lo describe en siguientes términos. Ya lo sé, pero aún así.
corresponde al mismo mecanismo descrito por Freud al momento en el que los varoncitos descubren la falta de pene en las nenas. Sí, ya sé que no lo tienen, pero aún así sigo creyendo que el falo no puede faltar, ¿no? Del mismo modo, si alguno de los padres de una indicación precisa a su hijo le solicita que otro padre no lo contradiga, ya que el niño podría perder confianza en él. Los padres se resguardan entre ellos y transmiten a sus hijos la dimensión de la fe en la infalibilidad de los representantes del sujeto supuesto saber. Nadie podría alegar que se puede prescindir de impartir reglas en la educación de nuestros hijos. El problema es la rigidez con la que se trata de moldear la mentalidad del niño. No se filtra en las obligaciones demandadas, incluso en las más insignificantes o las mejor justificadas, alguna regla cuya razón no fue interrogada, alguna conveniencia, alguna preferencia caprichosa de quien las establece. Mientras más crea el niño que su deber se basa en cumplir con la demanda de los padres como algo que no quiere justificación, más se fortalecerá en él la convicción de que el bien y el mal están establecidos en el lugar del otro, y se le presenta a modo de imperativo categórico. Para sostener esta fe deberá poner entre los velos de la renegación cualquier contradicción o fisura que advierta. El analizante no tiene ninguna certeza de la infalibilidad del analista. Incluso sabe que se olvida de cosas que le contó o que comete errores con nombres y fechas. Entonces podría describirse la fe transferencial con la fórmula que ya sé que mi analista está castrado como todo el mundo, pero aún así tengo la evidencia de su infalibilidad. Reniega así de constataciones de sus errores y deficiencias y protege la burbuja imaginaria que le brinda su religiosidad transferencial. Se trata de un no querer saber nada de aquello que pudiera mancillar la imagen que se hace de él. El problema para el desarrollo del análisis es cuando el analista se complace y refuerza tan amorosa y dócil disposición. Ante la presencia de un público profano, Jacques Lacan ofreció una conferencia en la ciudad de Tokio el 21 de abril de 1971. Allí expuso en un breve recorrido la situación del psicoanálisis por aquellos tiempos, sus escisiones, fundaciones y los pasos que él mismo había dado respecto de las instituciones psicoanalíticas. Se adelantó en la singularidad del descubrimiento freudiano y en la especificidad de la práctica analítica, afirmando que este es un artificio muy preciso, una técnica cuya naturaleza no debemos dejar de concebir, a fin de evitar que se desvirtúe su andanza. En un pasaje de su exposición dijo, cito: algunas personas vienen a demandar algo acerca de lo cual ellas mismas no tienen ningún tipo de idea. Lo que ellos demandan es no sé qué cosa vaga que al menos en algunos tiene el apoyo de determinados síntomas de lo que sufren o de lo que quisieran desembarazarse. El psicoanalista es considerado a partir de ahí como una especie de potencia oscura que debe tener los medios para hacer maravillas. Fin de la cita. La reproducción en la escena analítica del fantasma neurótico no solo es inevitable, sino necesaria, en tanto ofrece la posibilidad de erradicarlo en el aquí y ahora de la cura analítica. Sin embargo, suele suceder que el analista también cree que debe hacer milagros para que el análisis funcione. Así se ve llevado a darle consistencia imaginaria al personaje que el analizante le transfiere. A tal fin, muchos modelos fueron construidos a lo largo de la historia del análisis, los que van desde la figura del padre consejero, bondadoso y protector, pasando por el profesor con su saber logra esclarecer las dudas existenciales del paciente, o el modelo juez, quien detenta la potestad de dictaminar sobre lo correcto o lo incorrecto, el del amigo comprensivo e incondicional, y cuando no, el profeta, dueño incuestionable de las verdades ocultas, hasta el modelo maternal, protector omnicomprensivo. En todas estas variantes, la condición esencial apunta a preservar un lugar de dominio y oscura superioridad sobre el paciente. Pese al descrédito que llegó a tener entre los analistas lacanianos el análisis de la transferencia, este constituye un tema central en los desarrollos de Lacan. Durante el seminario del acto psicoanalítico precisó que el análisis de la transferencia no apunta a otra cosa a que la caída del analista del lugar de sujeto supuesto saber. Es decir, que el análisis de la transferencia fue definido como equivalente del análisis mismo, concepción esta que dista mucho de aquella versión degradada acentuada en el kleineanismo focalizada en interpretarlo como flujos emocionales entre paciente y analista. El punto neurálgico de la operación analítica reside en la liquidación de la transferencia imaginaria a condición de haberse servido de ella. Vamos a repetir esta frase. El punto neurálgico de la operación analítica reside en la liquidación de la transferencia imaginaria
a condición de haberse servido de ella. En este sentido, la cura analítica apunta a curar la transferencia, paradójicamente, contando con la ayuda del inconsciente y sus síntomas, donde la clínica psiquiátrica ha identificado la dimensión patológica de la neurosis. Entonces, ¿cómo intervenir desde la supuesta omnipotencia del saber cuando la meta es vaciar dicha atribución subjetiva? En la citada conferencia de Japón, Lacan decía, cito: evidentemente esto, la transferencia, potencia oscura de hacer maravillas, no es algo sobre lo cual jugamos. Quiero decir con todo esto, de todos modos, que hay que hacerle justicia al psicoanálisis en cuanto que no trata de jugar sobre esta dimensión de la sugestión y de la creencia y de la confianza, de la conducción, de la dirección de lo que llamamos el paciente. Si fuera esto, hace mucho tiempo que el psicoanálisis habría desaparecido de este mundo, como ocurrió con algunas técnicas que jugaban con sobre esa relación humana. Fin de la cita. ¿Qué preserva entonces a la práctica analítica de caer en el lugar de una nueva estafa? Cuando el analista cabala cómodamente en la obtención de beneficios sugestivos y la generosa admiración que recibe a cambio, sin interrogarse ni cuestionarse los principios de tal poder, el analista tiende a girar interminablemente sobre la misma plataforma sin conmover la estructura fantasmática en la que se sostiene. El poder de la técnica analítica y al mismo tiempo su mayor dificultad implica que el analista podría renunciar a su poder subjetivo, abastecerse de ofrecer aquello que está implícito o explícito en la demanda transferencial. Por ello, cuidar o robustecer la fe transferencial por parte del analista constituye la mayor resistencia a lo que debiera deparar su acto. El analista está llamado a prestar su persona al personaje inmaculado que el analizante le supone ser. Incluso es preciso que en el inicio del trayecto logre encarnarlo. No obstante, a partir de la instalación de la transferencia, nada de su tarea específica justifica las maniobras destinadas a engordar la dimensión de la fe transferencial. De todas maneras, encontramos cuán habitual es que los analistas se muestren preocupados en evitar que se trasluzca cualquier manifestación de duda, falla, emoción, deseo. Incluso en las instituciones psicoanalíticas, más que en las agrupaciones de carácter científico o artístico, la religiosidad transferencial de los miembros por los maîtres alcanza una consolidación inaudita. Una consolidación inaudita. Muy bien. Vamos a leer las últimas páginas de este capítulo, de la página 27 a la página 30. Estábamos leyendo el primer capítulo de El pecado original del psicoanálisis de Norberto Rabinovich, y vamos a leer el cierre del capítulo: creencia, convicción y certeza. El fenómeno de la creencia implica la falta de certeza del sujeto en aquello que cree. En los seres hablantes, saber y creer va de la mano. Lo que sabemos es fruto de los efectos imaginarios del significante en la producción de sentidos, pero dada la irreductible equivocidad del significante, aquello que las palabras significan puede ser entendido siempre de otra manera, lo que torna imposible saber la verdad de un dicho. De aquí parte la eterna pregunta de filósofos y teólogos, y también fundamental en nuestra práctica: ¿cómo es posible alcanzar la verdad viviendo dentro de un muro del lenguaje? La verdad se escurre, siempre está más allá del campo del saber. Este fue el punto de partida de la apuesta de Descartes. Puso metódicamente en duda el saber, y llegó a un punto de certeza que Lacan interpretó más o menos en estos términos: puedo dudar de lo que creo saber, pero como mi saber es fruto del habla, entonces, porque hablo, tengo la certeza de que existo. Cierro cita. Las palabras inevitablemente son engañosas en lo que concierne a su significado, pero no en lo que se refiere a su identidad fonética. Escuchar mal una palabra o un fonema puede ser resultado de una contingencia, pero entender mal el significado es una propiedad intrínseca del empleo del significante, razón por la cual Lacan definió alguna vez la ley del lenguaje como la del malentendido y no del mal escuchado. El malentendido, como lo expresa la misma palabra, está focalizado en lo que se comprende o cree entender de lo que se dice. Si un empresario de la industria textil dice estoy en la lona, puede dudar acerca de qué es lo que quiere que yo comprenda. Puedo también dudar de si está tratando de mentir con su comentario, pero la duda se detiene acerca de lo escuchado. Lo que se escucha es la materialidad del significante, lo que se cree entender es su significado.
A nivel de la materialidad fonética escrita en el papel o en la memoria inconsciente, pero de cualquier modo literal, lo escuchado es lo único que puede aportar certeza al que escribe el mensaje. El significado siempre será supuesto. En la relación al saber, la certeza falta. La función del sujeto supuesto saber es ocultar esa falla estructural de los seres hablantes y aportar falsas garantías acerca del conocimiento de la verdad. Mientras que la convicción se sostiene en la falsa evidencia del saber ya establecido y supuestamente evidente, la certeza se funda en el encuentro del sujeto con algo de lo real, un significante alcanzado en el instante temporal donde se le revela la falla de la creencia del sentido fuera de dudas. Resulta fundamental que el analista, al ofrecerse como nuevo depositario de la función sujeto supuesto saber, conozca los hilos que tiene en su poder y evite emplearlos para dar la satisfacción a la demanda transferencial. Lo que suele llamarse buena fe o simplemente confianza es un factor imprescindible para el sostenimiento del lazo social, pero requiere que el hablante pueda disponer del equívoco para no congelarse en las convicciones prestadas. El dogmatismo y el fundamentalismo de cualquier tipo de variante extrema de lo que sería la consolidación imaginaria de la fe en un saber. Ese saber funciona al modo de imperativo moral o religioso, exigiendo que el cumplimiento del mandato, el doble sentido o la ambigüedad semántica de los enunciados resulte aplastada. El arquetipo del mandato superyoico, a fin de asegurar su reinado, prescribe: renuncia a la equivocidad del significante, obedece lo que ordena la palabra como si estuviera íntegramente adherida al significado. El resorte último del mecanismo de renegación apunta a amordazar la eficacia de la suprema ley del lenguaje, por la cual ningún signo lingüístico está pegado a un significado. Hemos descartado que la función del analista sea alistarse en las filas del ejército de los salvadores de la fe para fortalecer la obediencia del ser hablante a los credos morales y religiosos. ¿Cuál es entonces el modo de operar en consonancia con la ley del lenguaje? Muy bien. Y a continuación vamos a conversar sobre el capítulo 1, 2 y 3 con el licenciado Matías Tabil de Asociación Libre para cerrar este apunte. Lo primero que te quería preguntar era, ¿quién es Norberto Rabinovich? Uy, qué buena pregunta. Esa no me la avisaste, esa me agarra por sorpresa. Norberto es uno de los primeros psicoanalistas lacanianos que estuvieron acá en Argentina. Cofundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que fue la primera institución psicoanalítica de orientación lacaniana fuera de París. O sea, Sí. imagínate. Lo trajo Oscar Mazota, que fue el primero que trajo Lacan acá a Argentina ahí por los años 60. 60. Y sí, y ahora me hace dudar si 60 70, pero más o menos por ahí. Y Mazota, junto con sus discípulos, entre ellos Norberto, eran un puñado, fundaron la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que fue la primera institución lacaniana. O sea que los orígenes de la teoría lacaniana acá en Buenos Aires y Argentina, digamos, viene de esa escuela de la cual Norberto fue cofundador. Yo a Norberto lo conozco porque fue una especie de maestro, mentor en muchas cosas, hice curso. Él fue el analista de mi analista. O sea Tremendo. que transferencialmente sería así. Si uno en transferencia, el analista es como el padre, él es como mi abuelo Él es el abuelo. transferencial. Es el abuelo transferencial. Exacto. Qué linda Y fantasía neurótica que se te arma ahí. Hermosa. Una fantasía familiar. el árbol genealógico analítico. Hermoso, hermoso. Ya, yendo a hacerlo. Me encanta esa constelación de sapiencias. Sí, Y viste que. Sí. vos además, por supuesto, conocés su obra. Ustedes hicieron en el canal de Asociación Libre, hicieron una serie que se llama Psicoanálisis de Nuevo. Y él tiene varios libros. Tal vez el más conocido es Lágrimas de lo Real. De lo real, sí. Lágrimas de lo Real, que son los ensayos sobre el goce. Y en particular el libro que elegí para como bibliografía era El pecado original del psicoanálisis, no solo porque me llegó en lo personal, le empecé a leer los otros, pero este me llegó en lo personal, y quería conocer cuál es tu relación con ese texto, y que nos cuentes algo de cuál es tu relación con ese texto. Yo sé cómo llegué, porque llegué por el canal de tuyo, cuando él estaba promocionando sus ebooks, que están en los links
de este apunte, de este apartado. Están los links para comprar el libro, por supuesto. Pero quiero que me cuentes cuál es tu historia con el libro. Bien, bueno, mira, el libro, yo fui invitado por Norberto a la presentación, o sea, fui uno de los presentadores y, digamos, por eso me llegó quizás antes que otra gente incluso, y lo leí con mucho detalle porque lo tenía que comentar encima. Eh, y ahora él está publicando un libro, pero este creo que es el último todavía que él sacó. Y examina principalmente la posición del analista en relación a el acto analítico, ¿no? Que tiene una complicación que es que en última instancia, digamos, llegado al último término, el ejercicio del análisis vendría como a destronar al analista del lugar que ocupa en la transferencia. Uh-huh. Y ese es un punto conflictivo porque toca a la persona del analista y uno tiene que estar avisado y tiene que poder hacer con eso. ¿En qué sentido toca a la persona del analista? Lo toca La neurosis del analista misma. totalmente, totalmente. Eh, a todos los que estamos en un rol parecido, digamos, de consultor, digamos, es ocupar un lugar de saber, es ocupar un lugar de poder, de privilegio, ¿viste? Como, De infalibilidad, como se encarga de repetir en el primer capítulo. Infalibilidad. Tal cual, idealizado, ¿no? Como sin fallas. Uh-huh. Y eso si uno puede caer en la seducción de contentarse con eso, satisfacerse y empezar a creérsela que uno es así como le devuelven los pacientes y hasta intentar sostener ese lugar porque piensa que esa es la función del analista. Norberto dice que en el capítulo, ¿no? que acaban de escuchar, es como si uno sostuviera la propia fe acerca del otro encastrado a través de uno ocupar ese lugar. Como que lo Como describe muy bien con la reflejando salvación, ¿no? Con esto de salvar el gran otro ajeno, salvar ese gran tal otro cual. ajeno. No me acuerdo si era en este, ahora dudo, si es en este capítulo o en el 2, pero que pone ese ejemplo como de eh, los padres que a través de los hijos, haciéndoles creer acerca de los Reyes De los Magos o Reyes de la Magos, Navidad, sí, claro, tienen es su como propia si experiencia de credibilidad. totalmente, y eso es así. O sea, si uno piensa que el analista es alguien que no tiene fallas, Sí, infalible, como decís, sí. uno para ocupar ese rol va a posicionarse como si no tuviera fallas. Claro, y como cuando de pronto te detiene un seguridad en el auto, ¿no? De pronto vos ves así y parece que tiene un arma, parece un policía, decís, buenas oficiales, dale los documentos, pero no, es el seguridad del predio, pero uno actúa como si fuera el policía, ¿no? Y dispone el cuerpo y el habla y la obra de teatro la dispone como que estoy ante la ley, o sea, ¿no? Y en realidad tal vez es un prosegur que está abriendo y cerrando un predio, digamos, ¿no? Pero Es un muy buen ejemplo. bueno, es lo que él dice que es aún así, ¿no? Perdón. Sí, ya sé, Exacto. sí, ya sé, pero aún así, ¿no? Sí, ya lo sé, Es un mecanismo pero aún así. renegatorio, ¿no? Es Ajá. como que coexisten dos verdades. Como yo sé que el otro está castrado, yo sé que el analista tiene fallas, pero aún así no las tiene. No las tengo. Y me gusta muchísimo una pequeña lista que hace, ¿no? Sí, exactamente, es el término correcto, además, que él utiliza, pero me gusta mucho la lista esta como medio teatral. Me imaginé como una obra de teatro inmediatamente, la pequeña lista, ¿no? Cuando dice, a tal fin, muchos modelos fueron construidos a lo largo de la historia del análisis, que van desde la figura del padre consejero, padre en varios sentidos también, ¿no? Como casi como el padre confesional de la iglesia también, ¿no? Un poco 100%. porque, bueno, no por nada también se llama el pecado original, ¿no? Acá hay también como una especie de infalibilidad, de aura mística de Dios, de oráculo definitivo del sentido o de la verdad con mayúscula, ¿no? Como que
pareciera estar en juego ese dolor inmenso que produce este pecado original, que es haber sido expulsado del paraíso, o sea, de no tener la verdad, de caer del paraíso de la idealización también, ¿no? Totalmente. Además, Bueno, claro, juega mucho idealización no, con transferencia imaginaria, dice él específicamente hablando. transferencia imaginaria que tiene que ver justamente con la idealización. Sí, Claro, lo imaginario que tiene que ver con los ideales, ¿viste? Como que sí, se transfiere el ideal en la figura del analista. sí. Y, Perdón un y- segundo, el padre consejero, bondadoso y protector, el profesor que con su saber logra esclarecer dudas, el modelo juez que detesta potestad de dictaminar lo correcto o lo incorrecto, el amigo comprensivo, y cuando no, el profeta. Y acá tipo teléfono para los astrólogos, como, el profeta del apocalipsis, el profeta que dice, no, a vos te viene un tránsito, que te viene tal cosa, que te viene, que te viene. Y el modelo maternal protector omnicomprensivo, que acá también los astrólogos deben estar sonándole más de una campana desde haber sonado a la hora de cómo se arma la escena, la escena de la consulta astrológica también, ¿no? resuena por ahí, ¿no? Está buenísimo porque tal cual, Norberto capta muy bien todo lo que es la clínica y todos los fenómenos clínicos. Entonces, ese párrafo a mí también me encantó porque te enumera como, y uno se puede decir, sí, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. ¿No? Entonces, uno puede estar avisado. Y te iba a decir, esto de la religiosa, o sea, esto de la religión que vos traes justamente tiene que ver con la religiosidad, que Sí, ya más allá de una cuestión de fe ideológica, digamos, tiene que ver, o sea, en el sentido lógico que Norberto está proponiendo y lo que plantea el psicoanálisis es religioso, o sea, es una religión cuando se cree que hay un otro incastrado, o sea, como completo, que no tiene fallas, que es infalible, que tiene todo el saber, ¿quién es no se quiere unir a omnipotente. eso, ¿no? Religare, ¿no? ¿Quién no quiere unirse a esa idea? Y más si el psicoanalista se convierte en el guardián de la puerta de esa verdad, ¿no? Que está ahí detrás. Es un peligro que todas las disciplinas tienen, ¿viste? Cualquier cosa se puede volver religioso. Y los gurús, y los gurús de las sectas que me contás. Bueno, eso directamente está basado en la religión, o sea, eso no es que es un riesgo que se vuelva religioso, eso apunta directamente a generar esa religión. Esa es la obra de teatro, o sea, así se Es desarrolla, no es que la eso, están actuando mal, así termina. exacto, por lo menos es a propósito, está bien. Claro, me imagino. Bueno, no, y quería como seguir reseñando un poquitito más de algunos de los conceptos del libro. La verdad que me encanta la cita de Lacan, sobre todo cómo él lo vehiculiza, ¿no? Igual arranca ya con tres citas muy duras sobre esta idea del acto este que tiene que caer, del acto que tiene que acabar, de este de que no podemos hablar solos, ¿no? Esto que tiene Ujú. que acabar del descrédito también, que es un término que, si han visto videos de Matías, ha aparecido más de una vez a la hora de pensar el fin de la transferencia, el fin del análisis, ¿no? Ujú. Y me gustaba también mucho cómo él hacía hablar a Lacan también, ¿no? Que es algo que entiendo que también se agradece debido al tipo de lector que él debe ser de la obra de Lacan y que debe, cómo lo conoce, ¿no? Digo, por las primeras citas esas de la conferencia en Tokio. Y él entiende cosas de Lacan de una forma, lo traduce, ¿viste? Porque Lacan a veces es tan opaco en su escritura que Norberto lo logra bajar a tierra mucho mejor. ¿Qué citas estabas pensando? No, esta idea de cómo acaba o cae el acto, ¿no? El acto analítico. Y quería hacer una mención más, ¿sí? Que si bien, digamos, como está mencionada al final del capítulo 3 con esta idea del maître, como lo nombra él, ¿no? Para subrayarle su francés, también su varón blanco, pero digo, para subrayar ese maestro francés de la cultura y del saber, ¿por qué no? A lo largo de toda la reiteración que hace sobre el concepto de sujeto supuesto saber, que bien propia la teoría de Lacan, sí, es correcto, ¿verdad? Ujú, ujú. La triple S, el sujeto supuesto saber bueno, del que todo esto que hemos puesto un juego acá sobre lo que cae, la autoridad y etcétera, corre por esta figuración, ¿no? ¿Cuál sería el término correcto? ¿Qué sería el sujeto supuesto saber? ¿Es una figuración? ¿Es un, qué sé? Es No una sé, función. una Es, función? sí,
Sería algo así como, Lacan lo pone como el resorte esencial de la transferencia. O sea, Lacan dice, en tanto el analista se convierte en el sujeto al cual se le supone el saber, está instalada la transferencia. Lacan pone hincapié en que es un saber, digamos, vamos a decir, saber del inconsciente, un saber no sabido. Eso circula y el analista un poco hace como intermediario para Sí. hacer aparecer eso, logra evocarlo en el sujeto, pero es inevitable y es parte de la instalación de la transferencia que el sujeto piense que ese saber lo tiene el analista, Sí. que él sabe acerca Yo vengo del acá porque inconsciente. usted sabe que yo tengo algo. Exacto, es el sujeto al que se le supone saber. Ese es así se instala la transferencia imaginaria, esa idealización. Y es necesario que sea así, y además es inevitable que sea así, pero como vos decís, en último término apuntamos a que caiga, porque si no el sujeto se mantiene como neurótico. Y la ganancia de la transferencia es amplísima, especialmente para la experimentación, para el lenguaje, para la vinculación con el deseo, para cómo aparece el tratamiento en general o cómo aparecen los síntomas de tratamiento o el lenguaje. Pero lo cierto, por eso digo las citas de Lacan, lo cierto es que Lacan sostendría, a fin de cuentas, de que lo que se opone es la transferencia, a fin de cuentas. Lo que se opone a la cura, lo que se opone, no sé si la cura sería el término correcto, Sí, sí. Ellos, sé que es amplio para ustedes este término de la cura, digamos, ¿no? no, no, pero históricamente en el psicoanálisis se le dice la cura al tratamiento. Y totalmente, mira, Freud mismo ya desde el principio decía que Claro. la transferencia es el motor y al mismo tiempo el obstáculo del análisis. Es las dos cosas. Es como, es Buenísimo. necesario en un principio, casi podríamos decir que como una muleta rueditas de la bici, pero después se las tenés que sacar Es como en prender último un término. fuego. Después hay que A ver. apagarlo. Después hay que Claro. apagarlo también, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Perdón, ¿eh? O que se prenda fuego todo. No, bueno, eso ya es una escena dantesca. Que explote la Que transferencia, ese no sé arda si la es el transferencia. mejor análisis, pero pasa No, algunas no. veces. ¿En qué pasaría? Y hay análisis que no terminan bien, justamente porque el analista, o sea, puede pasar por un montón de razones, pero puede ser que el analista se oponga tanto a caer, a dejarse barrar, Sí. que la única salida que tiene el sujeto es terminando mal, porque no le da la opción de terminar bien, como De que es hay como una puerta de ese, salida, de que hay una puerta de salida exacto, de hay esto. una puerta. Por ejemplo, hace poco subí justamente una frase a Instagram hablando acerca de esto del no saber del analista y como que para mí la posición del analista tiene que estar apoyada en no pensar que uno sabe, como siempre descubrir, siempre tratar de investigar, ¿no? Sí, Como esto está en el texto también. Esto me gusta, está porque es como un credo también, un punto. ¿No? Que lo dice, que es como salir a investigar, salir a conocer, ¿no? Al revés. es que totalmente, si no uno cae como en el rol de bajarle la verdad al sujeto. Y eso es lo contrario a lo que se apunta en el análisis. Como que si uno interviene desde ese lugar, solo lo que hace es engordar la transferencia imaginaria. ¿Qué es lo que llama la sugestión? La sugestión, exactamente. La sugestión, que tiene, es un término que viene de la hipnosis en realidad. De la Es hipnosis, como, claro, sí. el sugestionador es el hipnotizador que tenía a su poder, digamos, el hipnotizado. Y le bajaba línea de, ahora vas a sentir esto, cuando te despiertes vas a querer hacer tal cosa, no vas a tener más este pensamiento, no vas a tener más esta parálisis en el brazo. Eh, Como que imponía su verdad en el sujeto. Y el análisis justamente aparece como un accidente en esa técnica, que sucede así como un accidente porque estaba
Breuer, uno de los mentores de Freud, aplicando un método hipnótico para tratar una paciente histérica, y la paciente histérica, mirá lo que hace, lo calla a Breuer, le dice, no, vos no hables, déjame que hable yo, y empieza a contar escenas olvidadas de su vida, y Breuer la deja, digamos, le ayuda a expandir ese relato, Sí. y después cuando se despierta, los síntomas habían desaparecido. Aliviado. Sí, aliviado, por lo menos momentáneamente. Pero Breuer se da cuenta de que otorgarle la palabra al sujeto tiene un efecto sobre los síntomas. Sí, esto que vos estás describiendo, sobre todo en el origen de la hipnosis y la época de los estudios de Breuer y antes lo que es el final del siglo XIX, la época de Salpetriere, donde se practica todo esto, Exacto. que lo has cubierto también en tu canal. Antes, un siglo antes, esto es una terapia experimental que es el Mesmerize, ¿no? De Franz Mesmer, astrólogo de paso también, astrólogo médico de paso también. Ah, mirá, no sabía eso. Que experimentando con la sugestión en masa y el contacto físico y grupal descubre la hipnosis, que la practica sobre personas y sobre humanos. Del que además se desprende la idea de que la palabra rige el cuerpo, o sea, de una relación separada y vertical, de lo que luego va a ser la psicología de masa sugestiva del siglo XX y la programación neurolingüística de los años 70, el PNL, también sigue esa línea de la palabra y la biodiscodificación actual, lo que hacen con lo que se llama biodiscodificación. Ah, sí, eso también es sugestivo, así como medio hipnótico. De la palabra sobre el cuerpo y la comprensión de los síntomas y la noción de todo eso. Es correcto esto. O sea, es bien al revés, ¿no? Es la palabra sobre el cuerpo, y acá lo que pasa en el exabrupto es que la palabra es el cuerpo. Buena pregunta. Y ¿Tiene otro lugar que no es el cuerpo? Total, o sea, Lacan ahí estaría totalmente de acuerdo con vos. Dice como que el síntoma histérico que suele ser una conversión en el cuerpo. Que estalla, que aparece. Claro, es una metáfora encarnada en el cuerpo. A lo real, que es lo que no conocés, lo que no sos, lo que no entendés, que es el mismo cuerpo. Por algún lado se tiene que expresar, ¿viste? Y en ese caso logra expresarse en el cuerpo. Distinto en la obsesión, capaz que se expresa en el pensamiento y qué sé yo. Yo diría que la diferencia... Como en el trauma, que quedan imágenes sensoriales clavadas, ¿no? Del imaginario. Totalmente. A la obsesivo lo que le sucede es que no puede... Se le vienen pensamientos que no puede controlar. Claro. La diferencia entre lo sugestivo y lo que se descubre ahí en ese accidente que tiene Breuer y que después prosigue Freud es que el hipnotizador buscaba imponer su verdad y que el paciente obedezca, digamos. Sí. No se le daba la palabra al sujeto, sino que era como actuar directamente sobre el síntoma intentando cancelarlo, ¿no? Como no vas a tener más este síntoma cuando te despiertes. Y el accidente que descubre Breuer ahí es que indirectamente, cuando el sujeto se le permite expresar cosas que estaban sofocadas, dicen en ese texto, que no tenían expresión, eso indirectamente tiene un efecto en los síntomas. Con lo cual empiezan a teorizar y dicen, ok, entonces los síntomas eran un modo de expresar esa verdad reprimida. Entonces, en vez de decirle al sujeto qué hacer, tratan de lograr que el sujeto tome la palabra. Y esa es la diferencia clave, ¿no? Y a lo que apunta todo el texto de Rabinovich, en última instancia, es a esta distinción, que es darle la palabra al sujeto. Sí. Y eso tiene muchísimas complicaciones, porque los sujetos naturalmente, por defecto, vienen a suponerte un saber a vos y vienen a querer que vos le bajes línea. Entonces es cómo operar, siendo que se estructura así en un principio la dinámica y que el sujeto te demanda que vos le bajes línea, que vos le digas la verdad, que le digas qué desea. Pero la verdad que me parece que el cuadro de situación inicial de un montón de cosas. Díganme lo que tengo que hacer.
por favor, arréglenme la vida ya y díganme qué es lo que tengo que hacer, para cuál lado es, resolvémelo, ¿no? Que esa demanda, que es como una especie de, bueno, pensando en la sumisión de Houellebecq, o de la obediencia, ¿no? Como una necesidad de obediencia. Es exactamente eso. Y que de trasfondo tiene, bueno, dos cuestiones. Una, sin saberlo el sujeto, porque no es que lo hace conscientemente, en esa obediencia evita encontrar como su propia palabra, su propio deseo, y además obviamente está el servicio de hago lo que vos querés así me amás, como algo de asegurarse el amor del otro. Pero no era para mí, es porque siempre fue para vos. Nunca, yo no vine acá para mí, siempre fue para vos, para hacerte feliz a vos y contentarte a vos. Esa es la posición por defecto. Entonces, Norberto plantea esa situación y dice, ¿cómo operamos para desarmar eso? Porque por más de que yo entienda lo que le puede pasar al sujeto, si Sí, yo le estoy como explicando qué es lo que le pasa, lo único que hago es sostener esa misma dinámica. sí, sí. Entonces, ¿cómo hago para operar desde el lugar en el cual la transferencia me pone Sí. para desarmarlo? Y esto encima escuchando, ya que justamente al Rabinovich, al trazar toda esta línea entre la sugestión y el lugar de supuesto saber que la sugestión administraría, se opone la escucha y la intervención. En vez de la sugestión, el analista tiene otra cosa, que es la intervención, que es tocar acá, decir, ¿y esto? Cortamos acá, o sea, hacemos un punto, o sea, ¿no? Tiene menos que el poder del sujeto saber que se siente y dice ti, 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 y baja línea, señala el dedo, dice lo que está bien y lo que está mal. Es mucho menos, tiene escuchar y saber cuándo intervenir, que casi en línea opuesta a la sugestión, ¿verdad? Es que lo dijiste perfecto, no sabría qué agregar, o sea, tal cual lo que vos decís. Es más limitado en ese sentido lo que hace el analista, pero al mismo tiempo es mucho más rico y es como, tal cual, además me encantó que lo primero que dijiste es como, ¿y esto? ¿No? Como la pregunta, ¿no? Como, y tocar, y la escucha para mí tiene que ver en parte con saber identificar esos puntos donde hay que preguntar, porque no es preguntar en cualquier lado, digamos, Ujú. sino como, ¿qué pasa acá? Y al tocar esos puntos, como que de repente se despliegan cosas. Yo a veces me lo imagino, viste, como una metáfora computacional. Viste, cuando Sí, vos tenés como la lista de las carpetas de Windows y sí. una tiene un más, que le haces clic y salen cosas. Yo me lo imagino así, como que de repente hay una palabra o hay un punto, viste, que siento que tiene un más. Y con hacerle clic así, preguntar, señalarlo, se despliega eh, más material. Mm. Bueno, y en este sentido, y esto ya es para cerrar como el concepto de, que creo que por eso me gustó tanto este libro, porque creo que tiene un impulso de lo vital, no solo por sentido del humor con el que lo escribe él, con el que también escribió las otras cosas, porque tiene una cosa muy aguda y muy aguda y muy sencilla también para transmitir una percepción sobre los temas sin hacer ningún juicio de valor, con mucha astucia. Roberto Rabinovich lo hace muy bien. Quería señalar a modo de cierre, para mí, a modo de conclusión que saco del libro, de los primeros 3 capítulos igual estamos hablando, la gente escuchó el primero nada más, compran el libro si lo quieren leer entero y si les interesa el tema, les dejo el link en la descripción, pero lo que quiero decir es que creo que al establecer esta potencia, al establecer esta potencia en la transferencia, poder darle fin a la transferencia, que él hace tanto énfasis en este acto final, el acto analítico, hablar solos y todo eso, en este subtexto que le estamos destacando del asunto de la sugestión versus intervención y el tomar la palabra y el ocupar la palabra, creo que lo que está pasando a fin de cuentas es un acto creativo, a través de Pero, que la persona elaboró y, y que encima es tan poderoso ese acto creativo, es tan soberbio ese acto creativo, que desacredita al espectador, que estuvo todo el tiempo esperando esta obra, esperando
No, no, o esperando, bueno, tal vez sí esperando, no lo sé. Sí, sí, sí. Si uno está bien posicionado como analista, uno lo está esperando ese acto creativo. Pero total, diste ahí en el clavo con el tema del acto creativo, porque eso es lo que se busca, ¿no? Cuando uno apuesta a que aparezca el sujeto, apuesta a eso, a la creación, a la inventiva, y eso, lógicamente, siempre castra al otro, ¿no? Porque si el otro es el otro del saber, y se supone que el saber está completo, una creación muestra que puede aparecer algo que no estaba, o sea que ese saber es incompleto, que puede ser ampliado. O sea, lógicamente siempre hace caer eso, porque si no después lo que pasa en todo, digamos, en todas las disciplinas, es parte de lo que pasa con el humano, uno puede caer en la cuenta de que ya está todo inventado, de que ya todo el conocimiento está Como admirar tanto descubierto. al maestro que nunca lo voy a superar, ¿no? Exactamente eso, exactamente eso. Y quería agregar esto, digamos, antes de cerrar, porque me parece que es importante, porque es mucho de lo que Norberto plantea en el libro, es eh, que por un lado está la transferencia imaginaria, que es esta idealización, pero después están también fenómenos transferenciales de repetición que van en sentido contrario, porque uno es un sujeto dividido, tiene la parte neurótica que pone esa idealización en el analista, pero Sí. después tiene la parte inconsciente que insiste y que rompe esa idealización y que rompe ese posicionamiento. Y ahí aparecen, por ejemplo, un montón de cosas como miedo a fallar al analista, decepcionarlo, hacer algo que no sea acorde a lo que él espera, ¿viste? Como todas este tipo de cosas ya son cosas que aparecen en la transferencia, pero que son contrarias a esa idealización. Como un Es temor también. como un temor, y eso es re importante marcarlo porque no toda oposición al analista necesariamente es contraria a la transferencia imaginaria. Sí, Para mí la diferencia clínica, digamos, como yo lo observo, es que en general lo que realmente rompe la transferencia imaginaria, el sujeto lo vive con mucho temor, con mucha culpa, sí. mucha hesitación, ¿viste? Es como que le cuesta, no sé, decir eso que podría decepcionar al analista. Y Sí, muchas veces es la razón por la que entró al análisis también, ¿no? Como esa gente que entra diciendo, yo quiero dejar este trabajo, y está 3 años trabajando 1000 temas, y termina el análisis y dejó el trabajo. O sea, literal, y no importa, nunca estuvo en conversación, no pasó nada, no sabemos qué pasó, pero estaba como en órbita y estuvo siempre como en la bedrock, estuvo como en en la roca de abajo, ¿no? También esa, entre la resistencia y la, bueno, la resistencia no, lo que contrarrestaría sí, y un estupor también ante como, ¿yo hacer lo que yo quiero? Tiene como esa pregunta con estupor, como, ¿cómo lo que yo ujú, quiero? ¿No? Como ujú. algo Eh, de ese terror. eso muestra, viste, que hay algo grosso en juego en ese Hay tema. algo en juego. Sí. Nunca, o sea, por lo menos para lo que viene en análisis, nunca es gratis realizar el deseo. Siempre tiene un costo alto, y eso es lo que vienen a elaborar justamente. Sí. Si no tuviese un costo, probablemente lo harían, pero por lo menos lo que se viene a tratar análisis son deseos que tienen un gran costo, eh, que cuestionan la identidad del sujeto, que ponen en riesgo relaciones muy importantes, etcétera. Perdón, cierro con este punto. Norberto insiste de que cómo intervenir no sugestivamente tiene que ver con lo que él llama interpretación a la letra. Que interpretación a la letra es saber reconocer en el discurso del analizante ciertas palabras, ciertos significantes claves y poder justamente apretarlos, ¿viste? Con ese más para que se desplieguen cosas. Sí, Él dice, por ejemplo, equivocarlos, leerlos, son sí, distintas formas de decir lo mismo. Equivocarlos sería que cambie el sentido. O sea, una palabra puede tener un montón de sentidos sí. dependiendo del contexto.
Y Norberto insiste de que es importante agarrar esos significantes claves y equivocarlos, hacerlos trastabillar, que pierdan su sentido. Primero porque, por un lado, el otro sentido que aparece es importante, pero también el hecho de que, de que aparezca, de que el sentido no sea único, de que el sujeto se dé cuenta de que el sentido puede variar, de que el sentido no es fijo, de que está abierto a interpretación, de que pues, es un acto creativo leer, digamos, Sí, justamente. Ese sinsentido, esa caída del sentido que sí. aparece en esos momentos, ese instante, casi como un relámpago, es lo que Norberto señala como el acto interpretativo, y que es a donde apunta el analista, porque justamente hace como desfallecer al otro del saber. En el momento en el cual el sentido cae, antes Nos de que aparezca el reímos, nuevo claro, nos sentido, reímos, no, no, pasa algo del orden del desconcierto, del estupor, de vuelta. y del goce, tal cual. Por ejemplo, mira, te digo esto. Un paciente que estaba en análisis hace un tiempo, eh, paciente gay que diría estaba como en proceso de salir del closet Sí, o qué sé yo. Eh, También casi diría, no solo públicamente, sino a sí mismo. sí. Como que no terminaba de aceptar. Y de repente una sesión trae un sueño y algunas de las cosas que trae ese sueño, como que por alguna razón, por cómo le resonó, desbarataron la idea de que esos deseos eh, podían revertirse. ¿No? Como que dice, bueno, hablando de esto, me doy cuenta de que quizás no hay cura. ¿No? Me dice, no hay cura. Que eso es una fantasía muy común, digamos, en relación a los deseos que son conflictivos. El sujeto siempre tiene la idea de que los podría corregir, curar, como que si uno analiza como tal momento traumático, eso va a desaparecer. Sí. Eh, entonces en ese momento se le revela la verdad de que no hay cura, y justamente en su análisis ese era un significante muy importante porque la demanda familiar era que él se convierta en cura, era una familia muy religiosa. Entonces, fíjate Y cómo les en dio ese que y no les dio un cura. No, no hay, no hay no hay cura. cura. No, Entonces, hay puto, hay otra cosa. Exactamente, entonces en esa frase fíjate cómo se condensa Sí, algo de la aceptación de esa identidad con fallar a la otra identidad, la del que cura, no hay. que No, no de hay. eso no hay. Entonces yo le señalé eso, ¿no? Como ni siquiera tuve que decir nada, le repito, hago eco, no hay cura. Y ahí le resuena distinto, y es un poco este doble sentido que se juega, que está muy bueno, y por otro lado Que no también, apareció sin querer esa palabra, no apareció, no hay remedio, o sea, podrían haber aparecido miles de palabras, no o sea, tal cual, alguien la dice a esa palabra, ¿no? Y el analista le dice, la dijiste vos a esa palabra, eso es lo que le subraya, exacto, ahí no es una sugestión, no le estoy diciendo, no le estoy explicando tal, no, es un momento donde se revela una verdad. sí. Lo Y utiliza además ese es... término, la revelación de una verdad, ¿no? Lo utiliza Ujú. en el libro. Y también me gusta porque remite a este ángulo y a este procedimiento lacaniano, como hablábamos en el comienzo, de que ni el analista sabe, ni el paciente sabe, ni el analizante sabe. Eso sabe. O sea, Eso sabe. eso sabe. Eso sabe porque en ese diálogo esa persona termina diciendo no hay cura y un analista le dice no hay cura y esa persona se le caen todos los curas y todos los no curas y toda la locura Buenísimo, que tal se le cual. va por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Exactamente, ahí estás equivocando el significante para todos lados, es tal cual eso. Y la astrología lo hace a esto encima, lo hace muchísimo a esto, con esas asociaciones libres justamente que proponen un montón de cosas. Es fascinante y espero que les haya interesado a las personas que les gusta la astrología, porque además también no entramos en términos astrológicos, este apunte, este apartado
era un apartado medio largo con básico de psicología, pero un pasito más para adelante, con la review y también la historia de Matías y Norberto, que fue la persona que nos acercó este libro. Además, así que muchas gracias, nos vemos, seguimos viendo en el otro apartado.